Bienvenidos a tu noticiero NR Noticias Internacionales. Suscríbete y activa la campanilla para que estés informado de lo mejor en el mundo. Estas son las noticias del día de hoy. Una traición se asesta, se ejecuta con amigos, con fieles, con aliados. No sé si podríamos aplicar el término a esto que ha ocurrido hace pocas horas, la de Jorge Rodríguez contra Diosdado Cabello. Hay una enemistad, una fricción, una pelea, una pugna desde hace ya un tiempo atrás, un tiempo importante atrás, desde que Jorge Rodríguez quisiese o diese la pelea, la batalla para arrebatarle la presidencia de la Asamblea Nacional Chavista a Diosdado Cabello y dejarlo prácticamente arrinconado. Tras la derrota electoral del 28 de julio, a quien muchos dentro del chavismo culparon, entre otras cosas, a Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello llegó con ánimo de venganza. Pero el capítulo de la embajada, la fuga de los 4 del equipo de María Corina de la embajada argentina, ha dejado muy mal parado a Diosdado Cabello. Y por supuesto, esta oportunidad no podía ser desaprovechada por Jorge Rodríguez, que ha dejado solo a Diosdado Cabello. También lo ha hecho Maduro, lo ha hecho Cilia, Delcy. La cúpula chavista deja solo a Diosdado con esa versión de que fue una fuga negociada. Y dejan ver con su silencio que la culpa es de Diosdado. Por supuesto, Jorge Rodríguez, tras ese triunfo que se anota, esa medalla que se anota él de traer a la niña Maykelis a Caracas, además adulado, prácticamente subido en el podio del triunfo, según Nicolás Maduro, que prácticamente lo abrazó, lo felicitó, lo alabó, lo elogió ese día. Jorge Rodríguez quiso mostrar su fuerza y ha ido a uno de los canales de propaganda del chavismo, La Iguana se llama, en ese programa que lo han entrevistado para darle honores, para ponerle medallas, para elogiarlo y alabarlo. Vamos a comentar la participación, y no ha sido nada casual ninguno de sus mensajes, por supuesto, de Jorge Rodríguez respecto al tema de Diosdado Cabello, y luego también vamos a analizar esa visión que tiene él de las aproximaciones, las negociaciones con Richard Grenell, el acercamiento, prácticamente la amistad que lo une con Richard Grenell, y otros comentarios importantes, muy relevantes. Llega a insultar, como nunca lo había hecho, a Nayib Bukele. Un comentario que en cualquier país normal tendría consecuencias, graves consecuencias diplomáticas. No voy a dar la talla del insulto, pero ustedes mismos lo escucharán ahora mismo. Vamos a analizar esta pseudo entrevista, más bien esta operación de marketing de Jorge Rodríguez sacando pecho dentro del chavismo. Vamos a analizar qué ha dicho Jorge Rodríguez sobre esta operación y cómo deja retratado a Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Que nosotros dijéramos no, entonces no recibimos los aviones estadounidenses. Ese era el objetivo que perseguía Marco Rubio con todo esto. Y dijimos, no, claro que sí, lo recibimos gustosamente. Claro. Bueno, fíjate que en este caso se ve como un intercambio entre estas 4 personas de la embajada argentina y la niña, ¿no? No tengo la más remota idea de eso. Pero, no puedo hablar de algo que no sé. claro, pero fíjate. Bueno, fíjense ustedes. No tiene la más remota idea si ha habido una negociación, dice Jorge Rodríguez en este programa chavista, para liberar a los 4 rehenes. No puedo hablar nada de eso, no tengo la remota idea. Bueno, si un compañero de la tiranía, del supuesto gobierno que ellos ejercen, está dando esa versión, ¿cómo es posible que otro alto jerarca no lo apoye en esa versión? Es decir, él no comparte la versión de Diosdado Cabello. ¿Por qué no la comparte? ¿Por qué no se adhiere a la versión que debe ser además una versión única dentro
de ese ejecutivo tiránico que ellos representan? ¿Por qué se desmarca de esa versión que ha dado Diosdado Cabello? No me preguntes. Y además aquí los nervios, en vez de tenerlo Jorge Rodríguez, lo tiene, bueno, vamos a llamarlo entrevistador, Clodovaldo Hernández, conocido en los medios de comunicación en Venezuela. Es decir, se pone nervioso, se ríe y rápidamente, ante la señal de Jorge Rodríguez de que no quiere esa pregunta, pues conduce la entrevista a otro lado. Vamos a ver cómo la deslinda. Vamos a continuar con esto. Te quería preguntar entonces si está planteado algún tipo también de canje en ese sentido, porque por ejemplo, Bukele había planteado, vamos a cambiar los 254, ¿no? Eso fue una ridiculez de Bukele, porque es una ridiculez, porque esa es la forma absolutamente superficial que caracteriza no solamente su manera de ver política, sino su práctica, el movimiento de su lóbulo frontal. O sea, ese es un cerebro muy planito, muy planito. ¿Cómo tienes análisis? Bueno, el superdotado, el erudito Jorge Rodríguez, diciendo que Nayib Bukele, por supuesto, es muy limitadito, es muy cortito. Tiene una mente pequeñita, ¿no? Evaluación de psiquiatra. No, eso es una cosa, ¿verdad? Y ni siquiera es un océano de ignorancia, es un riachuelo de ignorancia de 1 centímetro de profundidad. Entonces, lo que está planteando Bukele es, secuestra a unos venezolanos, los lleva a un campo de concentración en El Salvador. Ni siquiera hemos recibido la primera lista, Clodovaldo, de quiénes son las personas que están ahí, porque ni siquiera sabemos los nombres de las personas que están allí, las condiciones en las que están. Mucho menos un expediente. Pero, y además, ¿qué juez lleva la causa de los 253? Yo te puedo decir el nombre, o cualquier ciudadano puede investigar el nombre de cada juez que lleva la causa de cada persona que está detenida en Venezuela por la causa que sea. Descaro máximo. Cualquier persona puede conocer en Venezuela, cualquier persona detenida, puede conocer en Venezuela el nombre del juez que lleva su causa en cualquier momento. Bueno, que nos informe Jorge Rodríguez cuál es el juez que lleva la causa, por ejemplo, de Perkin Rocha o del yerno de Edmundo González. ¿Qué delito ha cometido el yerno de Edmundo González? ¿Se conoce la causa? ¿Se conoce el juez? ¿Cuál es el delito que ha cometido para que esté además desaparecido? ¿Cuáles son los delitos que han cometido los 2 jóvenes del País Vasco que fueron a tener contactos con comunidades indígenas al Amazonas y que se le está acusando supuestamente de conspirar en contra de Nicolás Maduro? ¿Qué juez lleva eso? ¿Qué juez lleva el caso? ¿Dónde están los abogados defensores? Es todo una patraña que no se la cree ni el que lo está entrevistando, por mucho sueldo chavista que reciba 15 y último. O sea, una verdadera bufonada de ese payaso, que además no es otra cosa que el reconocimiento que él hace, que tiene personas secuestradas, que él secuestró personas para después tratar, por un lado, de sacarle plata a los gringos y después de intercambiarlo con nosotros. Porque una de las cosas que ellos decían era, bueno, no sé si te lo puedo decir, voy a tratar de decírtelo así. Bueno, escuchen ahora. En este punto de la entrevista, él le va a revelar al conductor del programa lo que habló con los gringos. Lo que habló con los gringos entendemos que es en ese viaje que habíamos revelado en este programa que él fue en un avión a reunirse en un breve espacio de tiempo, menos de 2 horas, a una isla del Caribe. Fíjense cómo aprovecha para insultar a Nayib Bukele, bueno, a quien ha insultado de forma reiterada, pero fíjense cómo se dirige a él ante los gringos. Sin que suene tan vulgar como lo dije. Es que no, que calumnia sobre la mamá y que por eso se la habían quitado, que porque ella era trabajadora sexual y cosas absolutamente falsas, una verdadera calumnia. Y yo le dije, a uno de ellos le dije, bueno, pero Bukele vivió con su mamá toda su vida. Vino Grenell. Tamaño insulto.
le transmite Jorge Rodríguez a un cuerpo diplomático de los Estados Unidos con quien se está negociando intercambio de prisioneros, presos políticos, por esos deportados que están en El Salvador, en el SECOT, a propuesta de Nayib Bukele. Ese es el tamaño insulto. Primero, que los Estados Unidos no han dicho que la madre de la niña Maykelis haya ejercido la prostitución. Esa no es la acusación que vimos hace apenas unas horas por parte del Homeland Security, sino que había colaborado para captar mujeres venezolanas para que ejercieran prostitución con miembros del Tren de Aragua. Es completamente distinta la versión que dice Jorge Rodríguez a la que ha explicado el gobierno de los Estados Unidos. Y además aprovecha, riéndose como si fuese, un chiste de máxima elevación, erudita, intelectual, por supuesto, a su nivel, lo que le transmite a las autoridades de Estados Unidos sobre Nayib Bukele, el insulto que le profiere al presidente de El Salvador. Un ambiente muy positivo, se llevó unos detenidos que estaban aquí, luego se trancó el juego y pareciera que Grenell hubiera sido sacado, ¿no? Pero Grenell sigue en juego. Sí, entendemos que sí. Lo que sí notamos es que hay un Game of Thrones ahí. Nosotros tenemos buenas relaciones con casi todos los países del mundo, con casi todos los países de Asia, de África, de Europa, con todos los países de América. Sí, las sanciones se levantan, se acaba la migración a los Estados Unidos. Yo no sé si el presidente Trump sabe eso. Bueno, no podía, por supuesto, finalizar esta intervención con una mentira más grande, más evidente que esta. Si se levantan las sanciones, se acaba la migración a los Estados Unidos. No es que la migración a los Estados Unidos ya se acabó. Jorge Rodríguez, no se lo han informado, no se ha enterado que la migración venezolana y de otros países, por cierto, en las dimensiones que la habíamos visto, se ha acabado por completo, se ha erradicado. Es decir, los Estados Unidos no necesitan levantarle las sanciones a ustedes, a las cuentas de los Rodríguez, a las cuentas de los Maduro, de los Flores, de los Cabello, para que la gente deje de migrar de Venezuela a los Estados Unidos. No se necesita. Y la otra observación, ¿vieron con qué sonrisa se refiere a Richard Grenell? Bueno, prácticamente socios, aliados, una amistad tremenda. Con qué displicencia, simpatía se expresa de Richard Grenell, el defensor de los intereses del chavismo en el gobierno de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Y otro comentario que hace, que por supuesto refleja la pugna interna, y es cierto que esto existe dentro de la propia administración de Donald Trump, con Marco Rubio, por un lado, los congresistas cubanos, republicanos, y también otros cargos como el senador Rick Scott, que por cierto ha hecho una entrevista con Carla Angola hace algunas horas asegurando que la presión arrecia en contra del régimen de Nicolás Maduro, también de Richard Grenell. Es decir, es todo un equipo que está trabajando para llevar a Maduro y a este régimen a que se le acabe el oxígeno. Todo lo contrario a lo de Richard Grenell, que también tiene algún sector, algunos seguidores, algunos socios de esas ideas de que con Maduro simplemente hay que negociar, hay que hacer negocios y hay que tratar porque ellos son los que gobiernan Venezuela y por tanto hay que hablar de petróleo, hay que hablar de intercambio. No le tiene que importar a los Estados Unidos si es un tirano, si es un dictador, si los venezolanos están bien o están mal. A eso no les debe importar a los Estados Unidos porque su política es la de American First. Pero resulta que hay miembros importantísimos del American First que ya han dicho que Nicolás Maduro es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y más bien se están alineando con la postura de Marco Rubio. Eso parece que en el minuto actual
de esa guerra o de esa competencia o de esa pugna entre estos dos sectores en el gobierno, está ganando Marco Rubio, que ha adquirido un nuevo cargo, asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Sigue con su cargo, por supuesto, al mando del Departamento de Estado y además de la USAID. 3 cargos en uno, algo que no veíamos desde la época de Kissinger. Entonces, cuidado en esta guerra, porque no parece que Richard Grenell, es decir, el amigo, el aliado de Jorge Rodríguez, esté ganando en estos momentos. Ya sabemos que la política da para todo, que el año es muy largo y el mandato es muy largo. Esto se puede torcer, esto puede cambiar, pero esto es lo que está ocurriendo en estos momentos.